Luisina Batistón, la propuesta es hablar un poquito sobre biología y recursos naturales, esto que muchas veces se dice, pero uno no termina visibilizando, salvo por aquellas prácticas que de repente suelen llevar a cabo algunos municipios tras la llegada de uno no sabe dónde, de distintas especies arbóreas nativas, y justamente vos estás acá para comentarnos e ilustrarnos un poquito cómo trabaja el gobierno de la provincia de Córdoba al respecto y bueno, y cómo, ¿no? se trabaja. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por el espacio y por el interés en el tema. El objetivo, de repente, ¿cuál es? Bueno, esto es un programa del Ministerio de Bioagroindustria, del Gobierno de la provincia de Córdoba, y el principal objetivo con el cual se empezó a trabajar en esto, por allá a fines de 2021 empezamos con esto, era tener una suficiente cantidad de plantas disponibles para el cumplimiento de la ley agroforestal. Yo trabajo en la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales, específicamente en todo lo que es el avance y la implementación de la Ley 10.467, Plan Provincial Agroforestal, y una de las demandas que nos hacían productores al momento del cumplimiento de esta ley, que por las dudas si nos están viendo y no lo conocen, es una ley que implica que cada productor agropecuario tenga una superficie mínima vegetal del 2 al 5% de su campo cubierta de árboles, ¿sí? Los productores nos decían que no había suficiente cantidad de plantas, que tenían mucho costo de traslado, mucho costo de logística para ir a buscar los árboles a los viveros que había, o que los viveros que había no tenían todas las especies que estaban propuestas por la ley, o no tenían suficientes cantidades o en precios accesibles. Entonces se empezó en ese año a trabajar en la creación de un banco de semillas con especies nativas, con orígenes de la provincia de Córdoba, y a partir de ahí se implementó, se empezó a probar en realidad, primero fue una prueba piloto, con el programa nativo, con una cámara de germinación que está instalada en Corralito, con un laboratorio de última tecnología. Empezamos a investigar junto con científicos del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, que pertenecen a CONICET y a la Universidad Nacional de Córdoba, cuál era la... Había información, la información era, es más, sigue siendo todavía una producción más artesanal, y nosotros lo que necesitábamos era producir a gran escala, porque teníamos una demanda muy alta. Entonces, bueno, trabajamos con los científicos, biólogos, biólogas de ahí del IPIP, generando protocolos de germinación en estas cámaras de germinación, que tienen, son como una especie de gran invernadero, pero tienen todas las variables controladas. Tenemos luz, temperatura, humedad y riego controlados y automatizados. Eso nos permite producir la misma cantidad durante todo el año, lo cual en invernadero es más difícil, y también nos permite mejorar las tasas de germinación de las semillas de plantas nativas que tenemos, pudiendo sacar más cantidad del mismo número, ¿no? Hemos llegado a alcanzar unas tasas del, no sé, 98%, es decir, de cada 100 semillas que plantamos sacamos 98 árboles, lo cual en estas especies es un número muy bueno, muy alto. Así que empezamos ahí en 2021 y de ahí se fue ampliando el proyecto. Luisina, la biodiversidad de, bueno, de nuestra provincia en ese sentido es amplísima. Ustedes, si vos tuvieras que decir, a ver, llegamos a X porcentaje de especies porque hay un montón que nos quedan afuera. Eso, digamos, veíamos un video ilustrativo y uno dice, bueno, pero acá falta esto, falta esto, falta esto. ¿Cómo ponen en la balanza qué producir de repente, qué les gustaría o cómo les gustaría seguir avanzando? Bueno, eso fue todo un desafío porque la ley agroforestal tiene tres listas de especies, ¿no? Tiene una lista de especies nativas que se recomiendan a los productores, una lista de especies que están prohibidas, porque son invasoras, y una lista de especies exóticas que se usan para la producción, ¿sí? Foresto industrial en general. Empezamos trabajando por las especies nativas porque eran de las que menos oferta había en la provincia. Las especies exóticas en general hay disponibles en la mayoría de los viveros privados. Dentro de las especies nativas pusimos primero un filtro de cuáles eran aquellas que se podía conseguir fácilmente semilla, porque hay muchísimas en las que no se consigue tan fácil semilla,
y que además esas semillas fueran del tipo de las semillas que se pueden guardar en el tiempo, porque nuestras especies nativas tienen como muchas complejidades en cuanto al cultivo y hay una gran diversidad de especies que si bien estaban en la lista como recomendadas, sus semillas duran solo, no sé, 3 días. Entonces no las podemos guardar y distribuir y producir en los viveros. Ese fue el primer filtro, que las semillas pudieran ser cosechadas y guardadas durante mucho tiempo. El segundo filtro fue, bueno, de estas que podemos, de cuáles ya se sabe cómo empezar a producirlas, porque de las otras había que empezar muy atrás. Pasamos ese segundo filtro, empezamos a producir y de las que podíamos producir, elegimos aquellas especies que brindan más servicios ecosistémicos para el agro. ¿Sí? Elegimos específicamente las especies de árboles. Perdón, este año empezamos muy tímidamente a investigar un poco de herbáceas o de lo que son flores nativas. Pero el primer filtro fueron árboles que generen servicios ecosistémicos para el campo. Es decir, que atraigan polinizadores, que atraigan aves para que sean controladores de plagas, que sean fijadoras de nitrógeno, que regulen el agua, que mejoren el suelo y que sean especies que toleren las condiciones de los ecosistemas agrícolas, ¿no? Que puedan llegar a ser tolerantes a algún tipo de deriva de fitosanitarios, que puedan ser tolerantes a no tener riego, a tener déficit de agua. Y también probamos muchas especies, un par de especies, que sean tolerantes a los bajos salinos. De ahí viene la segunda parte de trabajo de esta línea de producción, en donde nosotros, además de tener el banco de semillas y el programa de gen nativo y la red de viveros provinciales, porque no solamente producimos en los genes nativos, también producimos en otros viveros, tenemos toda una línea en la cual entregamos estos ejemplares a los productores y también a las instituciones públicas. Por eso vos decías, vemos que llegan plantas a los municipios y muchas veces no sabemos de dónde vienen. Trabajamos con municipios, con escuelas, con ONG, fundaciones, clubes que nos piden, y también con productores agropecuarios, específicamente para el cumplimiento de la ley. Empezamos no solo a hacer investigación en el proceso productivo, sino también a investigar con otro grupo de científicos del mismo instituto cómo les iba a esas plantas después en el campo. Y creamos una red de ensayos, los datos son públicos, están cargados en un mapa de IDECOR, en la plataforma de Mapas Córdoba, y a partir de ahí empezamos a probar estas mismas plantas que hacíamos los nativos en campos, viendo cómo aguantaban o cómo toleraban la deriva de fitosanitarios en cortinas, con mucha biodiversidad, con 8 o 9 especies por cortina, y también probando macizos en bajos salinos inundables para ver cuál era la tolerancia que tenían las plantas nativas a esos espacios que son poco productivos o que en general los productores preferían destinarlos para el cumplimiento de la ley porque no tenían una gran producción ahí. Pensamos macizos con especies nativas que a futuro puedan ser usados como silvopastoril para restaurar los servicios y restaurar el ecosistema en esos bajos, pero a la vez para que el productor pueda tener un fin productivo de esos ambientes. Te pregunto, digamos, no quiero una descripción tan técnica, por favor, pero a veces uno dice, bueno, eh, mirá, de Salta van a traer este tipo de algarrobo o de quebracho. Es muy diferente, digamos, la genética de esa semilla. Ese árbol puede desarrollar, pero no es considerado nativo e implica algo más. Hay toda una discusión técnica en cuanto a eso, cada uno tiene su librito y todavía no se ponen de acuerdo los profesionales, pero sí, en realidad pasa que algunas de nuestras especies pueden hibridizar, pueden mezclarse, digamos. Entonces, cuando uno está intentando conservar la biodiversidad, un factor muy importante de eso es la genética. Porque básicamente las plantas que son originarias de nuestra zona están adaptadas a nuestra zona, a nuestro clima, a nuestra lluvia, a nuestro suelo, a nuestros nutrientes, incluso a las aves y a los insectos y a las plagas que son de acá. Cuando uno trae árboles, por más que sean de la misma especie, que tienen genética de otro lugar, el primer factor es que estás metiendo una genética que hace ruido, estás cruzando plantas sin querer muchas veces, ¿no? Porque no es lo que uno busca con las plantaciones, pero eso sucede. Y el segundo factor es que no se sabe cómo van a reaccionar. De hecho, hay como un caso muy conocido, que supongo que por eso lo habrás nombrado, de una genética de algarrobo que viene de Salta, que tiene un crecimiento muy, muy rápido, por lo cual es muy buscada por los productores, porque esos algarrobos tienen un desarrollo casi el doble de tamaño en la misma cantidad de tiempo que el origen nativo. Sin embargo, en el último año
2024-2025, se vio que esa genética no estaba mostrando tolerancia al frío. Hubo heladas fuertes y como son especies, o perdón, son un origen de genética adaptado a Salta, en donde hace mucho calor, no toleraron el frío, les fue muy mal con las heladas. Entonces fue un problema ahí tener que ver cómo se recuperan las plantas. Estamos todavía estudiándolo y viendo cómo se recuperan, pero sí, nosotros recomendamos desde la parte técnica que las semillas sean de origen local, ¿no? Y dentro de Bueno, y Córdoba, de lo sí. posible del lugar en donde sean, porque también en Córdoba tenemos Chaco Seco, tenemos Sierra, tenemos Espinal, tenemos Pampa, en distintas regiones. En nuestra zona se trabaja, o mejor dicho, una de las características es el caldenal. Tenemos el área protegida y demás, que justamente se vincula también con La Pampa y se vincula con San Luis, eh, pero no estaba en este gen Córdoba. A ver, justificámelo, por favor. Sí, de hecho hemos producido caldén y fue una de las especies con las cuales hicimos la investigación de tratamientos pregerminativos. Actualmente, hace 2 años más o menos, nos hemos quedado sin semilla de caldén porque nosotros le compramos al Banco Nacional de Germoplasmas de Prosopis, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, y ellos tienen caldenes de La Pampa. Entonces, estamos investigando ahí en conjunto con la facultad y con el Ministerio de Ambiente y con otras instituciones, también con la Reserva, para poder generar un pool de semillas que sean de origen cordobés. Queremos empezar a colectar semillas que sean de Córdoba, del sur de Córdoba, y que vuelvan al sur de Córdoba. Entonces, bueno, es un proyecto que estamos viendo para el próximo año, para poder conseguir semillas que tengan nuestra genética y trabajar en lo que desde la parte técnica llamamos la restauración, ¿no? Como trabajar en volver a recuperar esos ecosistemas que por ahí son muy intervenidos o alguna particularidad de esos ecosistemas. Y bueno, para eso hay que tener semillas del lugar, así que próximamente para el 2026 esperamos tener producción de Caldén, sobre todo en el gen nativo del sur, que tenemos uno en Coronel Moldes, porque eso también tenemos gen nativos en distintos lugares de la provincia. En el sur tenemos por ahora en Coronel Moldes y en La Bulaye, y la idea es que ellos sí puedan producir Caldén, pero por ejemplo el gen nativo de San Francisco no necesitamos Caldén en esa zona. Entonces también la idea es diversificar las producciones en función de la parte de la provincia en donde se encuentre. Una anteúltima pregunta tiene que ver con la oferta y la demanda. Uno dice, bueno, a ver, estamos produciendo una X cantidad para una demanda que es proporcional o nos están sobrando o nos está faltando, ¿cómo, qué cuenta hacen? A nosotros siempre nos faltan, siempre Ajá. tenemos muchísima más demanda que producción. Si bien producimos un montón, porque tenemos los gen nativos, tenemos todos los viveros de los servicios penitenciarios de la provincia, tenemos un convenio con el Ministerio de Justicia y todos los servicios penitenciarios producen plantas para nosotros, pero siempre la demanda es más alta. De hecho, este año, a principio de año, nos pusimos el objetivo de distribuir 100.000 árboles, lo cual era un número que asustaba un poco, y no sabíamos cómo nos iba a ir con los productores, porque veníamos entregando hace 3 años, pero bueno, era como un número grande y la verdad es que nos sobrepasó la demanda por mucho. De hecho, desde agosto en adelante empezamos a inscribir productores para el próximo año, para la campaña de plantación febrero-marzo 2026, porque ya para agosto habíamos alcanzado los 100.000 que teníamos disponibles. Así que siempre estamos cortos de planta y les pedimos disculpas a los productores que se anotan con mucho entusiasmo en la red de ensayos de restauración o en el beneficio de cumplimiento, pero siempre nos quedamos cortos, así que estamos pasando para el siguiente año. Eso está bueno. Sí, sí, tenemos la expectativa del año que viene poder aumentar un poco la producción y, bueno, poder alcanzar, digamos, la demanda que tenemos de los productores. Creemos que se ha hecho una especie de efecto contagio, que al principio era difícil y los productores tenían un poco de desconfianza de las plantas nativas, porque, bueno, crecen lento, no sé, tienen espinas, no las voy a ir a regar, como que había muchos limitantes de eso y nosotros fuimos en conjunto con los científicos y obviamente con el área técnica del ministerio, probando distintas cosas a fin de poder lograr
tener una respuesta para cada una de estas complicaciones que se veían al momento de plantar. Y la verdad es que tuvimos buenos resultados y nos fue bien, y eso se empezó a notar el efecto contagio entre los productores, de decir, che, mira, aquel plantó, no sé, un macizo de tal cosa y ya le creció, le vino bien, si le ponemos estos protectores de madera, las liebres no se los comen, saber que nosotros trabajamos con un solo riego al momento de la plantación y no tienen que volver más a regar, y ahí vemos que vive y que no, y en general viven. Bueno, también se empezó a hacer conocido esto de los genativos, como bueno, saben que está en Corralito, que está en La Bulalle, que está en Coronel Moldes, como se iba moviendo la información, y creemos que eso tuvo que ver con la alta demanda que hemos tenido. Tenemos mapeados todos los grupos de plantación, tenemos los manuales, tenemos unas aplicaciones, una aplicación gratuita para que puedan ir a medirlos a campo y ver cuáles son los resultados de éxito de su plantación, que eso es algo que los productores los incentiva mucho. Manuales de identificación, porque muchas veces nos decían, yo quiero poner lo mismo que hay en el campo, pero no sé qué es. Entonces, bueno, le pasamos la identificación para que sepan y poder asesorarlos. Así que se fue haciendo como una cadena de información, y estuvo bueno porque ahora se nota en la demanda. Mucho laburo. Pero bueno, la última pregunta tiene que ver con algo, digamos, que complementa, digamos, a la actividad. Tiene que ver con la actividad, pero no necesariamente con este plan de forestación o reforestación de los campos por parte del productor, pero sí tiene que ver con la biodiversidad, y uno observa que de repente las noticias dicen en Córdoba se quemaron X cantidad de hectáreas, y siempre queda, ¿no? Por ahí uno va a la serranía y empieza a ver las laderas negras y dice, ¿se recupera, no se recupera? ¿Cómo se recupera? Eh, Al tiempo pasa y se empieza a ver verde de nuevo, ya se lavó de repente de alguna manera, y esos arbustos es como que vuelven de la misma forma. Contanos, explicanos un poquito el proceso. Bueno, la restauración post-fuego es un tema súper complejo en el que todavía se está investigando un montón. Depende mucho del el momento en que se queme, el ecosistema que había antes y la intensidad y duración que tenga ese fuego, ¿no? A veces hay fuegos que pasan muy rápido, como el último en Quebrada de Condorito, que fue hace un mes más o menos, y estaba en un ecosistema de pajonal, entonces ya a un mes vemos todo verde de vuelta porque rebrota Claro. fácilmente. Pero hay fuegos que son mucho más intensos, más lentos, y que queman árboles que tienen 100 años o más que eso, de poblaciones que se recuperan muy lento, como los fuegos que pasaron el año pasado fue el año cerca de Capilla del Monte, que se quemó una población de orco quebracho, muy difícilmente se recupere. Entonces hay tanta diversidad de fuegos y de restauraciones como de ecosistemas en la provincia tenemos. Pero en términos generales, eh, nuestras especies tienen una buena capacidad de recuperación, y si en el suelo quedó un banco de semillas, a la primera lluvia pueden volver a rebrotar. Hay todo un protocolo de trabajo y se le pide a la gente que después del incendio no entren, porque muchas veces pasa esto de que la gente quiere salir a plantar árboles porque ve lo que se quemó y tienen como muy buena voluntad, pero hay que esperar cierto tiempo, que el suelo cicatrice, que la temperatura baje, que se recompongan algunas cuestiones ahí ecosistémicas, y se puede empezar a trabajar al año o a los 2 años de haber pasado el incendio, porque hay que esperar a ver qué viene, qué no viene, etcétera. Hay, por suerte, varios equipos de investigadores y de científicos trabajando en restauración post-fuego en Córdoba, y también hay hoy en día un manual de restauración post-incendio que hizo el Ministerio de Ambiente hace un tiempo, que es de circulación gratuita, ahí anda dando vueltas, en donde dice este tipo de cosas específicas para las personas, ¿no? Tipo, no pise, no se meta con un auto, no meta ganado, porque genera pisoteo, rompe el suelo y se hace erosión y ahí te trae como más problemas. Te dice también que vayas viendo qué sale, porque muchas veces pasa que las primeras especies que salen son, los primeros plantines, perdón, que salen, son especies invasoras, entonces también hay que trabajar en eso, porque se quema y después en lugar de venir el bosque nativo que estaba, te viene un siempreverdal o te viene un bloque de cataeu o de acacia negra o de cosas que no queremos que vengan, entonces hay que controlar ahí. Es como un tema súper complejo en el que se está trabajando un montón.
pero no hay una receta única porque depende mucho del ecosistema, del momento y del tipo de fuego. Lucina, muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más para ilustrar esta nota, si no, eventualmente deseamos los mejores frutos para tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Nada, agradecer a todo el equipo, a nuestro secretario de Agricultura, Marcos Landa, el ministro Sergio Uso. Invitarlos a que conozcan los genes nativos y a que nos escriban y si hay algún productor que está viendo la nota y le interesa, que se comunique con nosotros para poder asesorarlo y que sigan plantando para el próximo año. Muchas gracias por el espacio, Miguel. Muchas gracias a vos, estamos en contacto.